Muy buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Qué gusto estar acá de nuevo con ustedes en esta mañana poderosa, esta mañana de reflexión, esta mañana donde yo sé que el Espíritu Santo va a hablar a tu vida, va a hablar a tu corazón, y yo quiero que tú te dispongas con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, te dispongas para que el Señor hable a tu vida. Así que yo te invito en esta hora que tú puedas colocar ese tiempo en las manos de Dios. Qué hermosa esta mañana, ¿sí? Y qué rico sería colocar en estos momentos en las manos de Dios este día tan precioso que Él nos ha regalado. Yo quiero invitarte en esta hora que tú cierres tus ojos y vamos a orar. Yo quiero orar por ti. Espíritu Santo de Dios, hoy te damos gracias, Señor, por tu amor y por la misericordia y la gracia que tú has derramado sobre nosotros, que para nosotros, Señor, sabemos que es infinita, Dios. Esa misericordia que nosotros no nos merecemos, Espíritu Santo. Esa misericordia que a pesar de nuestra infidelidad, Padre Celestial, es una misericordia donde tú permaneces fiel, Señor. Es tan grande tu misericordia, Espíritu Santo, que la verdad no lo merecemos, pero tú amas tanto a tus hijos, Señor. Tú entregaste tu vida entera por tus hijos, Señor, que esto no va a ser en vano, Señor. Lo que tú hiciste en la cruz no va a quedar en vano, Señor, porque tú hiciste un trabajo, Padre Celestial, y sabemos que al final de todos esos tiempos, Señor, tú arrebatarás esa iglesia, tú arrebatarás esos hijos, Señor, que aceptaron, Padre Celestial, tu amor a través de ese sacrificio de la cruz, Señor. Padre, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que hables a nuestra vida, a nuestros corazones. Gracias por cada uno de los que están aquí, Padre Celestial. Yo te pido que los guardes, hoy yo te pido que los bendigas a cada una de las personas que en estos momentos están conectando, están conectadas, Señor. Yo te pido una lluvia de bendiciones. Yo te pido que prepares en este momento ese corazón, esas manos. Prepara para la lluvia de bendiciones que se va a derramar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, en el nombre de Jesús. Empezando desde el día de hoy, se van a empezar a ver esas bendiciones en el nombre de Jesús. Confía en el Señor, que así Él lo va a hacer. Y dile al Señor: Señor, yo confío en ti, yo no confío en nadie más, yo confío solamente en lo que tú dices, Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tan importante es que nosotros confiemos en lo que Dios dice de nosotros. Qué tan importante que nosotros confiemos en lo que Dios ha dicho o ha decretado sobre nosotros, lo que Él ha hablado sobre nosotros. Y es que Dios habla de ti. Dios siempre habla de ti. Dios siempre tiene que hablar algo de ti, algo especial, ¿sí? A pesar de que nosotros tengamos muchas cosas malas, porque yo sé que somos seres humanos y tenemos muchas cosas malas, solamente Dios resalta lo bueno, ¿sí? Dios no ama al pecado, pero sí ama al pecador. Y Él resalta lo bueno de ti, las capacidades que tú tienes, el potencial que tú tienes. Hablemos de Job. Job, tú sabes que en la Biblia, si tú te has leído Job, en ese momento un hombre que fue perfecto, un hombre que fue fiel a Dios. Mira que Dios habló de Job. ¿Y con quién habló? Con el enemigo número uno que tenemos en esta tierra, ¿sí? Con Satanás. Habló con él, habló de ti. Y sabes que y quiero que lo tengas en cuenta siempre, que Dios siempre va a hablar bien de ti. Y a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras luchas, porque Job tenía debilidades, a pesar de que era un hombre perfecto, era un hombre fiel, un hombre recto sobre toda la tierra, pero Él siempre va a hablar bien de ti. El Señor siempre va a hablar bien de sus hijos. El Señor siempre va a hablar de ti. Aquella persona en estos momentos que me está viendo, que me está escuchando, el Señor siempre va a hablar bien de ti. Siempre. Es por eso que se demuestra su amor, es por eso que se demuestra su misericordia. Una persona cuando ama a otra, cuando uno dice que ama a su prójimo, uno siempre va a hablar bien del prójimo. A pesar de sus debilidades, uno no está chismeando por allí, contando y divulgando los problemas de los demás, divulgando los problemas de su prójimo, las caídas de su prójimo. Si decimos que amamos a nuestro prójimo, siempre vamos a hablar bien de nuestro prójimo, ¿sí? Entonces Dios lo hace. Y esa es la voz de Dios. Por eso es que nosotros debemos confiar en la voz de Dios.
¿sí? Yo te invito en esta hora que tú cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, en esta hora, a partir de ahora en adelante, voy a confiar solamente en tu voz, porque solamente tu voz va a hablar bien de mí. Y abre tus ojos en estos momentos y yo sé que en estos momentos Dios va a hablar claramente a tu vida. Empieza a creer en la voz de Dios, porque la voz de Dios es lo más sobrenatural que hay. Cuando Dios te habla, te da paz, tranquilidad. Y por eso yo quiero hablar en estos momentos, si tú puedes acompañarme al Salmo 29. Salmo 29 es un salmo muy hermoso y es un salmo que habla de la voz de Dios. Dice así, Salmos 29 del versículo 1, dice: tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, da al Señor la gloria y el poder, da al Señor la gloria debida a su nombre, adorá al Señor en la hermosura de su santidad. Mire, lo primero que habla este capítulo en los dos primeros versos, habla sobre la adoración a Él, habla sobre la adoración al Señor, habla sobre la adoración a nuestro Dios. Y sigue diciendo en el versículo 3, voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Dios sobre las muchas aguas. Voz del Señor con potencia, voz del Señor con gloria, voz del Señor que quebranta los cedros. Quebrantó el Señor los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirón como hijos de búfalos. Voz del Señor que derrama llamas de fuego. Mire, la voz del Señor derrama esas llamas de fuego. Por eso es cuando tú eres una persona que amas escuchar la voz de Dios, tú eres una persona llena de fuego. Y cuando eres una persona llena de fuego, aquí ni las tinieblas, ni los enemigos, ni nadie podrá contigo, porque eres una persona de fuego. Tendrás avivada tu vida, tendrás avivado tu matrimonio, tu hogar, tus hijos van a estar avivados, tus sueños, tus metas, tus proyectos van a estar avivados. ¿Por qué? Porque cuando tú confías en la voz del Señor, la voz del Señor es el fuego, esa llama, vas a estar avivado totalmente. Y sigue diciendo en el versículo 8, voz del Señor que hace temblar el desierto. Mire, hace temblar el desierto. Cuando tú confías en la voz del Señor, como tú confías en la voz de Dios, entonces Dios y tú van a hacer temblar el desierto. ¿Y cuáles son el desierto? Esos problemas, esas dificultades, esas luchas, eso con que tú no has podido, las cosas maravillosas que Dios va a hacer. Él las seguirá haciendo en medio de las pruebas. Cuando venga una tormenta, a pesar de esa tormenta, iglesia, yo te quiero decir algo. A pesar de que estés preocupado, que hay muchas cosas en tu vida que la verdad como que no entiendes, situaciones en tu vida que te han hecho llorar, sentencias que ha cogido el enemigo sobre ti y te han hecho llorar, pues yo te quiero decir algo. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. La voz del Señor hace temblar los problemas. La voz del Señor hace temblar tus luchas, tus tormentos, todas las cosas, tus debilidades los hace temblar si tú confías en la voz del Señor. Y sigue diciendo, hace temblar el Señor el desierto de Cádiz. Voz del Señor voz del Señor que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. El Señor persigue en el diluvio y se sienta el Señor como el Rey para siempre. Amén. Él se va a sentar como Rey sobre tu vida. Cuando nosotros confiamos en la voz del Señor, entonces Él se sienta sobre tu corazón, sobre tu vida, lo que tú tengas plantado, lo que tú tengas construido, así sea una familia, un hogar, lo que sea que tú tengas en estos momentos construido, Él se va a sentar como Rey sobre toda tu vida, sobre todas tus cosas, ¿sí? Porque confiamos en la voz del Señor. Y dice el versículo 11, el último versículo, el Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. ¿Y qué trae la voz del Señor?
paz, tranquilidad. Yo me imagino el Señor hablando, que te hablara audiblemente, así que tú alcanzaras a escuchar la voz. ¿Usted se imagina que nosotros alcanzáramos a escuchar la voz del Señor? Que nosotros pudiéramos escucharla. Sí, porque cuando yo te hablo de la voz del Señor, Él te puede hablar por sueños, Él te habla por medio de la palabra de Dios, Él te puede hablar hasta por medio de las piedras. Pero si llegaras a escuchar la voz de Dios audible, wow, eso sería tremendo, sería una paz increíble, una paz inmensa. La voz de Dios lo que va a traer a tu vida es paz. Por eso, iglesia, escúcheme bien lo que te voy a decir y que lo tengamos en cuenta por siempre, aunque lo hayas escuchado muchas veces. Ya deja de creer en voces extrañas, ¿sí? Tal vez los médicos te sentenciaron a muerte por una enfermedad que tienes. Son voces extrañas. Aquella persona, aquel prójimo, aquel amigo que te dijo: vos no servís para nada, vos qué vas a poder hacer eso, vos sos un arrancado, vos sos un miserable. Bueno, yo creo que un amigo no le dice eso a uno, yo creería que es un enemigo. Ese es una voz extraña. No hagas caso a las voces extrañas. Tú tienes que hacerte oídos sordos a las voces extrañas y abrir tus oídos espirituales a la voz de Dios. Entonces muchas veces la gente empieza a confiar en esas voces extrañas. Es como por ejemplo un hijo, ¿sí? Un niño desde pequeño, si su padre lo trata, ese maltrato psicológico, ese maltrato emocional que muchas veces le dan a los niños: es que vos no servís para nada, es que vos siempre vas a ser así, miserable, vas a crecer y no vas a hacer nada en la vida. El niño empieza a creer esas voces. Ese es el problema de los niños, porque cuando nosotros le hablamos a los niños de esa manera, ¿qué pasa? Los niños empiezan a creer, ¿sí? Por eso la Biblia dice que nosotros debemos ser como niños, un corazón como niño. ¿Por qué? Porque el niño cree, ¿sí? Le es fácil creer. Entonces un niño le es fácil creer a lo que le dice su papá. Entonces va creciendo con esa imagen, con esas voces extrañas que en algún momento su padre le dijo. Las voces de los padres pueden ser voces extrañas dependiendo de lo que te diga, ¿sí? Entonces tú no puedes, que en algún momento de tu vida, por allá que te hayan dicho algo, pueden ser tus padres, pueden ser algún familiar, que te hayan dicho palabras que hayan quebrantado tu vida, que hayan quebrantado tus emociones, que te hayan dolido. Tú tienes que sacar esas voces extrañas y darle acceso a la voz de Dios, y que tú puedas confiar en la voz de Dios. Mucha gente confía en las voces extrañas. En algún momento me dijeron: ay, pues es que mi papá sí me dijo que yo no servía para nada. Ya está empezando a confiar en esa voz extraña. Ya está empezando a confiar en esas voces que en algún momento le dijeron. En esas voces que en algún momento soltaron sobre su vida. Un amigo, su pareja, ¿sí? Sus padres, en el colegio, en la universidad, donde hayas estado. Soltaron esas voces extrañas, empezaste a creer en eso, empezaste a confiar en eso. ¿Y qué es lo que hace? Esas voces extrañas anulan la voz de Dios. Y tú no puedes permitir que las voces extrañas anulen la voz de Dios. Recuerda, pégate esta palabra del Salmo 29. Este Salmo 29, ¿sí?, de hoy, en este día, Dios me está hablando de su voz. Dios me está hablando de su voz. Así que yo te invito en esta hora que tú sigas allí metido con Dios, ¿sí?, buscando la presencia de Dios. Si tú crees que Dios ha callado, que si tú crees que en estos momentos Dios no te ha hablado, no te preocupes, Él es experto en callar. Y en cualquier momento Él te va a sorprender y te va a hablar. La gente se desespera, es que la gente quiere las cosas ya. Dios no trabaja de esa manera. Dios no actúa de esa manera. Él a veces en medio de la prueba tiene que callar, ¿sí? Y que tú empieces a creer en su voz. En medio de la prueba puede que Él calle. Puede que en medio de esta prueba en que tú te estás pasando, puede que le esté callando. Puede que Él no reciba respuesta, ¿sí? Y por eso cuando la voz calla es cuando el enemigo aprovecha para enviarte las voces extrañas.
Dice la palabra de Dios que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, ¿sí? Esas maquinaciones, esas voces extrañas van a llegar a tu mente, van a llegar a tu corazón. Pero allí es donde Dios te está fortaleciendo y te está diciendo, bueno, vamos a ver en cuánto confías en mi voz. En algún momento del desierto vas a ver la fuente de agua viva, vas a ver la voz de Dios, esa voz que yo te había dicho ahorita en la palabra del Salmo 29, casi en el último versículo, esa voz que te da paz. En el último versículo, en el versículo 11, dice, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. ¿Sí? Entonces mira la voz del Señor. Y si nosotros leemos desde el versículo 3, cuando dice, voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria, el Señor sobre las muchas aguas, voz del Señor con potencia, voz del Señor con gloria. O sea, es que mira la voz, lo que hace la voz del Señor, poder, gloria, ¿sí? Y si la misma voz del Señor tiene el poder y la gloria, nosotros, ¿por qué nos amedrentamos? ¿Por qué nos dejamos desanimar? ¿Por qué dejamos a Dios a un lado? Si la voz de Dios, si tú confías en la voz de Dios, cuando Dios habla, eso tiene poder y gloria. Y eso va a derribar cualquier argumento del enemigo. Ojo con lo que te voy a decir. Cuando una persona anula la voz de Dios en su vida, empieza a creer en argumentos. Por eso hay personas tan argumentadas, siendo hijas de Dios, siendo cristianos de hace muchos años y con argumentos en su corazón. Y dice, pero ¿por qué hay personas que tienen argumentos en su corazón? Tienen argumentos con su líder, tienen argumentos con su pastor, tienen argumentos con su hermano, toda la vida, con rencor, con odios, con resentimientos. ¿Y por qué? ¿Y por qué hacen eso? Porque es una persona que anuló la voz de Dios sobre su vida. Cuando tú empiezas a anular la voz de Dios, cuando uno lo anula es cuando uno deja de creer en la voz de Dios. Cuando uno deja de creer en la voz de Dios, le estás dando paso a las voces extrañas, le estás dando paso a los argumentos, te vas a argumentar con fácil y esos argumentos lo que van a hacer es sacarte de la iglesia. El enemigo lo que va a hacer es sacarte de la obra de Dios, apartarte de la presencia de Dios, que te alejes de la presencia de Dios. Tú no puedes permitir eso en esta hora. Tú ya tienes que determinarte desde ahora en el nombre de Jesús y decirle, Señor, yo voy a empezar a confiar en tu voz. Yo voy a empezar a confiar en lo que tú me has dicho. Yo no voy a confiar en aquella voz extraña de lo que algún día me dijeron. Algún proyecto que yo lancé, escribí, se lo mostré a un amigo y ese amigo me dijo, tú no vas a poder con eso. Supuestamente amigo, aquella persona me dijo, tú no vas a poder con eso, y empecé a creer en esas voces extrañas cuando Dios te había dicho que tú sí puedes con ese proyecto, porque ese proyecto Dios lo colocó en tu corazón. Si Dios colocó ese proyecto en tu corazón, ¿quién es el hombre para decirte que tú no puedes? Tenemos que entender esto, iglesia. No más a las voces extrañas. Vamos a creer en la voz de Dios. Vamos a creer y confiar en lo que Dios nos ha dicho. Porque si decimos que confiamos en su palabra, cualquier cosa que Él nos diga la vamos a creer. Estas son las promesas de Dios. Cree en lo que Dios te ha dicho. Cuando una persona confía en la voz de Dios, tiene una palabra rema, tiene una palabra revelada para todo proyecto. Así sea, cuando se va a noviar, tiene una palabra rema. Cuando se va a casar, tiene una palabra rema. Cuando va a abrir un negocio, un empleo, tiene una palabra rema. Cuando va a empezar hasta un ministerio, tiene una palabra rema. ¿Sigues? Todo tiene una palabra rema. ¿Por qué? Porque es una persona que confía en la voz de Dios. Que cuando venga el enemigo y te opaque y quiera opacarte y decirte, tú no puedes con ese ministerio, tú no puedes con ese hogar, tú ya tienes la palabra de Dios establecida. Es decir, tú ya tienes la voz de Dios que tiene poder y gloria, que va a derribar esos argumentos y esas maquinaciones, va a derribar esas voces extrañas en el nombre de Jesús. Entonces, si tú sí vas a poder con el proyecto, tú sí puedes porque Dios te dio el poder, Dios te dio el potencial, Dios te dio la capacidad para que tú puedas lograr todo este tipo de cosas. Cosas obviamente que estén bajo la voluntad de Dios, ¿no? Sobra decir. Entonces, yo creo que nosotros en nuestra vida debemos confiar en la voz de Dios. ¿Desde hace cuánto tú no confías ya en la voz de Dios? Qué triste cuando un cristiano y supuestamente un hijo de Dios dice, yo ya no confío en Dios.
Yo ya no confío en la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia si siempre es lo mismo? Yo ya no sigo en esto, yo no voy a seguir, yo no voy a continuar en este proyecto, yo no voy a continuar en la iglesia. ¿Para qué? Dejar de creer en la voz de Dios, dejar de confiar en la voz de Dios. Qué lamentable para ese cristiano, qué lamentable para ese supuesto hijo de Dios, que sí decimos que somos hijos de Dios. Así que no permitas argumentos en tu vida. Si usted es una persona que tiene odio, resentimiento y argumentos con alguna persona, yo te quiero decir algo. A ti te estoy hablando, que me estás viendo en estos momentos. Si tú tienes algún argumento en tu vida, es porque tú has anulado la voz de Dios. No puedes permitir más eso. No puedes permitir más eso. Entiende algo. No todos somos perfectos. No todos somos santos. Mejor dicho, la perfección sin igual. No somos seres humanos, tenemos errores. Es lógico que alguna persona pueda fallarte, que algún hermano pueda fallarte. Es lógico. Y si un líder te llegó a fallar, porque hasta un líder, si en algún momento tú dices, algún pastor me falló, porque esa es otra cosa, eso no quiere decir que entonces todos los pastores te van a fallar, que todos los líderes te van a fallar. No, ese es el argumento, la voz extraña que dejaste que se sembrara en tu corazón y está empezando a dar fruto en tu vida. Entonces ese argumento y esa voz extraña están anulando la voz de Dios. Entonces empiezas a decir, no, pues entonces yo ya no confío en Dios. ¿Para qué Dios si me fallan los hombres? Si me fallan, me falló mi mejor amigo, si me falló mi líder, si me falló me falló lo otro. No, ojo con eso. Ojo con eso. Debemos renunciar a esos argumentos. Renuncia a esos argumentos en el nombre de Jesús. Porque si tú tienes rencor y resentimiento y odio con una persona, tú te estás haciendo más daño con ese odio que a la otra persona. La otra persona hasta estará feliz, gozosa de la vida. ¿Sí? Ni cuenta se dará que usted está argumentada con él. Y usted ahí matándose y volviéndose amargada, ¿no? Porque se vuelve amargada la persona. No, todas esas cosas anulan la voz de Dios. Ya, inmediatamente, desde ahora, tú vas a renunciar a las voces extrañas y a los argumentos y vas a permitir en estos momentos en tu corazón la voz de Dios. Vas a empezar a confiar en la voz de Dios, esa voz que tiene poder, que tiene gloria, que tiene paz, que tiene tranquilidad, que te bendice en el nombre de Jesús. Confía en esta hora en la voz de Dios y verás cómo Dios hablará a tu vida de una manera clara. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no responde? Porque tú no confías en la voz de Dios, porque tú has permitido voces extrañas a tu vida. Eso es igual. Eso es como cuando tú estás en un grupo de amigos, ¿sí? Un grupo de amigos y de todo ese grupo de amigos te interesa alguien en ese momento. Hay una personita que te gustaría que esa persona te hablara. Pero si todos los amigos hablan a la misma vez, están hablando a la misma vez de muchas cosas, ¿qué vas a tener en tu vida? Que vas a querer escuchar a ese amigo porque te interesa esa amistad, porque te interesa esa persona, y si te habla, ¿qué vas a decir? Que no te alcanzo a escuchar. Ay, no, vení, cállate, vení, hace silencio, vení, es que no alcanzo a escuchar. Es como cuando tú hablas por teléfono. Tú contestas el teléfono o cuando te mandan un audio por WhatsApp, tú quieres escuchar ese audio, o estás escuchando a la persona por teléfono, inmediatamente ¿cuál es tu reacción? Salirte porque los demás están hablando. O le dices a los otros, por favor bajen la voz, o bajen el radio, o bajen la televisión porque estoy hablando por teléfono. Claro, porque no quieres sentir esa interrupción cuando te habla esa persona por teléfono. Lo mismo es con Dios. Lo mismo es con Dios. Cuando tú permites voces extrañas, todo el mundo hablando, voces extrañas, entonces vas a sentir esa interrupción en la voz de Dios. Entonces vas a estar espiritualmente, ¿cómo? ¿Qué? No entendí. Señor, ¿qué dijiste? Yo creo que el Señor no me está hablando. No, tienes que anular en el nombre de Jesús. Así como por teléfono anulamos las voces para poder escuchar la voz del teléfono, el audio que me mandaron, así mismo anular esas voces extrañas para poder escuchar la voz del Señor que te está llamando. Amén. Así que yo te quiero invitar en esta hora, y si tú crees que Dios te tocó con esta palabra, cierra tus ojos en esta hora y diga al Señor: Señor, gracias por hablar a mi vida. Padre, gracias porque yo sé, Señor,
que tu voz me ha hablado claramente, Padre Celestial, pero yo he desatendido, yo no he querido escuchar, no he querido confiar en tu voz. Desde pequeño, Señor, desde el vientre de mi madre, Señor, tú tenías un propósito conmigo. Hablaste a mi corazón, me hablaste desde el vientre, mis ojos te vieron, Señor. Pudieron percibir tu presencia y tu gloria, Señor. Pero crecí y las voces extrañas anularon la voz de Dios en mi vida, Dios. Y yo te quiero pedir perdón, y yo en el nombre de Jesús anulo ahora las voces extrañas, los argumentos, los odios, los resentimientos, Padre. Yo lo anulo en el nombre de Jesús y le doy cabida, Señor, en mi corazón a la voz tuya, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, yo te pido que seas tú tocando la iglesia. Toca, Espíritu Santo. Yo te pido que hables en esta hora, en el nombre de Jesús. Prepárate, iglesia, y yo te voy a decir algo. Prepárate en el nombre de Jesús, porque en los próximos días vas a recibir la respuesta, la voz de Dios, como te va a hablar claramente. Te vas a quedar impresionado como Dios te va a hablar, porque tú vas a empezar a sacar esas voces extrañas. Y cuando vos saques esas voces extrañas, esos argumentos, esas cosas que tienes en tu corazón, vas a ver más claramente la voz de Dios. Y algunas personas que hagan este trabajo van a ver que en esta semana Dios les va a hablar tan claramente, los va a sorprender tanto, que van a querer ir a arrodillarse ante su presencia y llorar y agradecerle a Dios por haber hablado. En el nombre de Jesús lo declaro y lo profetizo en el nombre de Jesús. Prepárense, porque Dios va a hablar, va a empezar a hablar, y cuando Dios habla hay poder, gloria, paz, tranquilidad, bendición en el nombre de Jesús. Hoy yo lo profetizo, Padre Celestial, sobre tu iglesia. Gracias, Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Yo te pido que toques, Dios, que tu presencia toque en esta hora, Padre. Padre, toca en el nombre de Jesús. Habla con claridad, Señor. Padre, en algún momento se había anulado tu voz y no te había creído, me había alejado de tu presencia, pero Dios, yo te pido que toques a tu iglesia, aquel hermano, aquella hermana que me está viendo aquí, Señor, aquel hijo que me está viendo aquí, aquel padre de familia, aquella madre de familia que me está viendo aquí, aquel joven que me está viendo aquí, Señor, que me está escuchando, Padre, va a escuchar la voz de Dios claramente, y créame que en algunos van a escuchar la voz audible del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, Consolador, gracias. Te damos en esta hora en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia, yo espero que Dios haya hablado claramente a sus vidas, y declaro bendiciones, declaro paz, tranquilidad, bienestar en este día y en el resto de los días que usted tenga de vida. Amén. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Chao, chao.